Hace 14.000 millones de años, algo impensable sucedió. Cada átomo de tu cuerpo, cada estrella en el cielo, cada galaxia que podemos observar, todo brotó de un punto más diminuto que el final de esta oración. Pero aquí viene lo que te volará la mente. Quizá el Big Bang no fue el principio de todo. Hoy vamos a adentrarnos en dimensiones que chocan y crean universos, en agujeros negros que podrían contener realidades completas, y en bucles cuánticos donde el tiempo mismo podría retroceder. Imagina esto. Intentas dividir entre 0 en tu calculadora y aparece error. Eso mismo le ocurre a la física cuando intenta descifrar el primer instante del Big Bang. Lo llamamos el problema de la singularidad. Si rebobinamos el universo como una película, todo se encoge más y más hasta concentrarse en un punto con densidad y temperatura infinitas. Pero en ciencia, lo infinito suele significar otra cosa, que las matemáticas dejaron de tener sentido. Es como tratar de meter a toda la humanidad en la punta de un alfiler. Simplemente no funciona. La relatividad general de Einstein, que explica con elegancia la gravedad, el espacio y el tiempo, se rinde aquí. Y lo más perturbador es que no hablamos solo del inicio de la materia y la energía. Hablamos del inicio del espacio mismo. Antes de esa singularidad, ni siquiera existía el vacío. No había arriba ni abajo, ni un aquí ni un allá. El espacio en sí no estaba ahí. La temperatura en ese momento habría sido de 10 millones de trillones de grados. Tan extrema que haría que el corazón del Sol pareciera un simple cubo de hielo. En esas condiciones, no solo los átomos se desintegran, también las partículas más fundamentales se rompen en pura energía. Y aquí es donde todo se pone aún más extraño. Si la singularidad ocurrió tal como dicen las ecuaciones, entonces preguntar qué había antes del Big Bang es como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. La pregunta misma podría no tener sentido, porque el tiempo nació en ese instante. Por eso, algunos de los cerebros más brillantes del planeta trabajan sin descanso buscando otra respuesta. Tal vez el universo nunca llegó a esa densidad infinita. Tal vez sucedió algo que nuestras teorías actuales aún no pueden captar. Quizá, el Big Bang no fue el inicio, sino una transición desde algo previo. Y la ciencia empieza a encontrar pistas. Telescopios avanzados detectan patrones en la radiación cósmica de fondo que sugieren que el universo podría tener una historia oculta antes del Big Bang. El problema de la singularidad no es solo un rompecabezas matemático. Es una puerta. Y la humanidad, por primera vez, empieza a descubrir cómo cruzarla. Pero para entender qué pudo haber antes, debemos sumergirnos en el reino más extraño de la física. Aquel donde el espacio y el tiempo dejan de ser suaves y se vuelven turbulentos, inciertos y caóticos. Bienvenido a la espuma cuántica, el nivel más profundo de la realidad. Un lugar donde todo lo que creías saber sobre el universo se desmorona. Estamos hablando de algo tan pequeño y tan rápido que ni la luz, lo más veloz que conocemos, podría seguirle el ritmo. Para imaginarlo, piensa en un átomo convertido en algo del tamaño del sistema solar. Aún así, la llamada espuma cuántica seguiría siendo más diminuta que un grano de arena. Y no es ciencia ficción. Su existencia se ha comprobado de forma indirecta. Incluso en el vacío, el espacio parece estar vivo, creando y destruyendo diminutas cantidades de energía constantemente. Es como si la realidad misma respirara en secreto. Lo más impactante es que esta espuma ya estaba allí antes del Big Bang. Mientras todo lo que conocemos empezó hace miles de millones de años, este océano invisible podría haber estado existiendo desde siempre, hirviendo en las profundidades de la realidad. Algunos científicos creen que fue justamente ahí donde nació nuestro universo. Imagina una bañera llena de espuma, de pronto aparece una burbuja, solo que en este caso, esa burbuja se convirtió en un cosmos entero. En ese extraño reino, las reglas que conocemos dejan de funcionar. El tiempo no corre como estamos acostumbrados. Pasado y futuro se mezclan, causa y efecto se confunden. En otras palabras, preguntar qué había antes del Big Bang quizá no tenga sentido, porque allí el tiempo mismo se vuelve irreconocible. Pero si el universo realmente salió de ese mar cuántico, algo tuvo que provocar la gigantesca expansión con la que empezó todo. En un instante inimaginable, el universo se estiró de golpe, como un globo que pasa de ser una canica a un balón en un chasquido.
Ese estallido inicial fue tan brutal que no dejó nada de materia, solo pura energía, que más tarde se transformó en las primeras partículas y eventualmente en estrellas y planetas. El problema es que para que esa expansión ocurriera, tenían que darse condiciones perfectas, como si alguien lograra mantener un lápiz de pie sobre su punta. Un equilibrio tan delicado que resulta casi imposible de imaginar. Entonces, surge la gran pregunta: ¿qué preparó ese escenario tan preciso? Algunas teorías sugieren que lo nuestro no fue un comienzo absoluto, sino apenas un capítulo dentro de una historia más larga. Tal vez el espacio ya había vivido otros ciclos de expansión y contracción, como un corazón que late, hasta que finalmente llegó el momento en que nuestro universo pudo nacer. Si eso es cierto, lo que llamamos Big Bang sería solo el último latido de un proceso mucho más antiguo y misterioso. Lo más fascinante es que puede que aún queden huellas de esos ciclos previos viajando por el cosmos. Señales invisibles que, de ser descubiertas, podrían revelarnos que nuestro universo no fue el primero, sino solo uno más en una serie infinita de intentos. Hoy en día, los científicos construyen detectores cada vez más sensibles para buscar una señal muy especial, las llamadas ondas gravitacionales primordiales. Si logran encontrarlas, sería como descubrir un mensaje en una botella enviado desde antes del principio del tiempo. Pero aquí viene lo más sorprendente. La inflación cósmica podría no ser la única forma en que nacen los universos. Algunas teorías sugieren que el Big Bang no fue un inicio absoluto, sino el resultado de un rebote cósmico. Imagina que el universo late como un corazón, se expande durante miles de millones de años, llega a un límite y luego comienza a contraerse, volviendo a comprimirse hasta un estado increíblemente denso. Y justo cuando parece que todo va a colapsar, ocurre algo extraordinario. El universo rebota, desencadena una nueva explosión cósmica y el ciclo comienza otra vez. Este modelo cíclico resuelve uno de los mayores problemas de la teoría clásica del Big Bang. En lugar de comenzar desde una singularidad imposible, cada ciclo va corrigiendo los errores y suavizando las imperfecciones del anterior. Es como una lavadora cósmica que reinicia el universo una y otra vez, dejando todo más limpio y uniforme en cada repetición. La evidencia de esto está en la radiación de fondo, ese resplandor fósil del Big Bang que aún llena todo el espacio. Cuando los científicos la observan con detalle, encuentran patrones que parecen demasiado perfectos como para haber sido producto de un único estallido. Pero si el universo ha pasado por innumerables ciclos, esa perfección tiene sentido. Cada rebote filtra las irregularidades y deja el cosmos cada vez más equilibrado. Lo más alucinante es que en la fase de contracción, el tiempo mismo podría empezar a correr al revés. Lo que en nuestra expansión ocurre en cierto orden, en la contracción previa habría sucedido en dirección contraria. Como si el universo repitiera la misma película, una vez hacia adelante y otra vez hacia atrás, por toda la eternidad. Y aunque ahora sabemos que nuestro universo se expande cada vez más rápido gracias a algo misterioso llamado energía oscura, en este modelo ese efecto sería solo temporal. Eventualmente, la expansión se frenaría y la gravedad tomaría el control, iniciando una nueva contracción y, con ella, otro rebote cósmico. Lo más increíble es que algunos rastros de universos anteriores podrían sobrevivir a ese choque. Estructuras como agujeros negros o patrones invisibles en la materia podrían haber viajado desde realidades pasadas hasta el universo que habitamos hoy. Y si esto es cierto, el Big Bang no habría sido un inicio, sino una colisión cósmica entre realidades ocultas. Imagina dos inmensas láminas de espacio-tiempo flotando en una dimensión más grande, invisible para nosotros. Cuando se encuentran, no se unen suavemente, chocan con tal violencia que de ese impacto nace un nuevo universo entero. Es como dos burbujas de jabón gigantes chocando dentro de una bañera. No se funden sin más, generan ondas, vibraciones y sacudidas que se expanden por todas partes. Y de esa colisión podría haber surgido el universo en el que ahora existimos. Excepto que, en este caso, las burbujas no son de jabón. Son universos enteros. Y las ondas que se forman al chocar se convierten en la materia y la energía que llenan todo el espacio. Lo más fascinante de este modelo es que explica por qué nuestro universo es tan uniforme y equilibrado. Cuando estos universos chocaron, el impacto suavizó cualquier irregularidad, dejando las condiciones casi perfectas que observamos hoy.
Es como juntar dos tablas rugosas y presionarlas con tanta fuerza que sus superficies se vuelven completamente lisas. Pero aquí es donde la historia se pone aún más increíble. Estos universos existen en un espacio mucho más grande y desconocido, donde podrían flotar infinitos universos, como burbujas en una copa de champán. Todo lo que vemos y conocemos está limitado a la superficie de uno de esos universos. En otras palabras, vivimos en una pequeña porción tridimensional de una estructura cósmica muchísimo más grande. El choque que nos dio origen ocurrió hace miles de millones de años, lo que explica la edad de nuestro universo observable. Pero estos universos podrían ser eternos, flotando en ese espacio superior hasta el momento en que colisionan y dan vida a nuevas realidades. Los científicos creen que quizá podríamos detectar señales de este choque estudiando las ondas que viajan por el espacio mismo, como ecos del estallido más poderoso de toda la historia cósmica. Y lo más alucinante es que estos choques podrían no ser al azar. Algunas versiones de esta teoría sugieren que los universos son atraídos unos hacia otros por fuerzas que operan en esa dimensión superior. Están destinados a chocar una y otra vez, creando universo tras universo. Cada colisión podría generar universos distintos, con leyes físicas, partículas y fuerzas diferentes. La mayoría serían estériles, sin vida. Pero de vez en cuando, una colisión daría lugar a un cosmos donde nacen estrellas, planetas e incluso vida. Es posible que el universo que chocó con el nuestro todavía exista, desplazándose lejos de nosotros en esa dimensión superior. En cierto sentido, podríamos tener un gemelo cósmico, un universo paralelo que nació del mismo choque que nos dio origen. Para entender cómo son posibles estos choques, debemos imaginar que el espacio mismo no es infinito ni completamente liso. Al acercarnos lo suficiente, vemos que tiene una estructura tejida, como una tela cósmica. Esta tela está formada por diminutos lazos que constituyen el espacio mismo, y aunque son tan pequeños que no los podemos ver, controlan cómo se comporta el universo. Gracias a esta idea, todo cambia respecto a lo que pudo haber ocurrido antes del Big Bang. Cuando el universo se contrae, no puede comprimirse hasta el infinito, porque el espacio tiene un tamaño mínimo. Llega un momento en que, al intentar comprimirse más, el propio espacio empuja hacia atrás, como un resorte que se comprime y rebota. Y así, desde esta perspectiva, el Big Bang no es un inicio absoluto, sino un gran rebote cósmico. En su estado más comprimido, el universo sería increíblemente denso, pero incluso entonces, el espacio mismo actúa como un resorte cósmico, evitando que todo colapse por completo. Los científicos creen que, cuando el universo alcanza su punto más comprimido, algo extraordinario sucede, rebota. Se detiene la contracción y comienza una nueva expansión, dando inicio a otro ciclo cósmico. Este rebote ocurre tan rápido que, para cualquiera que estuviera dentro del universo, sería casi instantáneo. Lo fascinante es que este rebote podría haber dejado huellas visibles que aún podemos detectar en el cosmos. Señales sutiles en la radiación que llena el espacio podrían contarnos que nuestro universo no fue el primero, sino que surgió de un ciclo anterior. Si esta idea es correcta, entonces el Big Bang no fue el inicio del tiempo, sino solo el capítulo más reciente de un drama cósmico que se repite una y otra vez. Nuestro universo podría ser uno entre muchos que han rebotado de colapso en colapso a lo largo de la eternidad. Actualmente, nuestro universo se está expandiendo y enfriando, las estrellas consumen su energía, y las galaxias se alejan unas de otras. Eventualmente, todo llegará a un estado frío y oscuro, lo que los científicos llaman la muerte del universo. Pero según la teoría del gran rebote, esto no es el final, sino solo el cierre de un acto. Cuando la energía que acelera la expansión comienza a debilitarse, la gravedad retoma el control y el universo inicia su contracción, atrayendo todo de nuevo hacia el centro. Durante esta fase, los efectos más pequeños del universo, normalmente imperceptibles, se vuelven esenciales. El espacio mismo genera una fuerza que empuja hacia afuera, como un resorte que se comprime y rebota, impidiendo que todo colapse. Así, lo que parecía el fin se convierte en un nuevo comienzo. El universo rebota, y el ciclo de expansión comienza otra vez. Este proceso ocurre tan rápido que, desde nuestra perspectiva, sería prácticamente instantáneo. En otras palabras, el Big Bang podría no haber sido un inicio absoluto,
sino un gran rebote cósmico, un ciclo que se repite una y otra vez en la eternidad del cosmos. Lo más fascinante es que cada rebote cósmico podría reiniciar las leyes del universo. Las fuerzas que gobiernan la materia y la energía podrían variar ligeramente en cada ciclo. La mayoría de los rebotes crearían universos estériles, donde no podrían formarse estrellas ni planetas. Pero de vez en cuando, el rebote daría lugar a condiciones perfectas para que surja la complejidad, y quizás la vida. Nuestro universo, además, podría estar ocurriendo en dimensiones que no podemos ver. Más allá de las 3 dimensiones de espacio que experimentamos cada día, podrían existir dimensiones adicionales tan diminutas que nos resultan invisibles, pero que son fundamentales para que el universo funcione como lo conocemos. Antes del Big Bang, estas dimensiones ocultas podrían haber sido mucho más grandes y accesibles. Lo que hoy conocemos como nuestro espacio tridimensional sería apenas una pequeña porción de una estructura geométrica mucho más compleja. El Big Bang podría haber sido el evento que hizo que varias de estas dimensiones se enrollaran y quedaran escondidas, dejándonos atrapados en el espacio que percibimos. En esa era previa al Big Bang, la materia y la energía podrían haberse movido libremente a través de todas estas dimensiones ocultas. Imagina poder salir de nuestro universo, como un ser tridimensional que se aleja de un dibujo plano en un papel. Eso es lo que significaría moverse a través de dimensiones extras. La forma de estas dimensiones ocultas determina las fuerzas y partículas que observamos en nuestro universo. Diferentes configuraciones producen diferentes tipos de materia, distintas intensidades de fuerzas y diversas leyes físicas. Es como si estas dimensiones fueran un instrumento cósmico, y las partículas y fuerzas que vemos fueran la música que toca. Algunos científicos creen que la transición de dimensiones grandes a dimensiones enrolladas pudo haber liberado una enorme cantidad de energía, la que quizá impulsó la gran expansión inicial de nuestro universo. Esto podría explicar cómo se dio la expansión rápida que moldeó el cosmos en sus primeros momentos. Existen infinitas formas en que estas dimensiones ocultas podrían enrollarse, cada una dando lugar a un universo distinto, con sus propias leyes y posibilidades. La mayoría serían universos donde la vida no podría surgir, y nosotros tenemos la suerte de vivir en uno de los pocos donde la complejidad es posible. Algunos investigadores incluso creen que ciertos eventos cósmicos podrían desenrollar temporalmente estas dimensiones ocultas, dándonos vislumbres de esta estructura más grande que existe más allá de nuestro espacio tridimensional. Por ejemplo, partículas podrían desaparecer de nuestro universo solo para aparecer en otro lugar, tomando atajos a través de estas dimensiones superiores. Si esta teoría es correcta, entonces el Big Bang no fue el comienzo de todo, sino simplemente el instante en que nuestra porción tridimensional del cosmos comenzó su existencia independiente. Y aún eso podría ser solo un episodio dentro de una historia cósmica aún más grandiosa. Imagina una fábrica cósmica que nunca deja de crear universos. Bienvenido a la inflación eterna, donde nuestro universo es solo una burbuja dentro de un océano infinito de espacio en constante expansión. Aunque nuestro Big Bang ocurrió hace miles de millones de años y la inflación terminó en nuestra región casi de inmediato, en otras partes del cosmos, la expansión nunca se detiene. Nuevos universos como el nuestro surgen constantemente, en un proceso que no tiene principio ni fin. Piensa en una olla de agua hirviendo, las burbujas se forman y suben a la superficie sin cesar. Solo que aquí, cada burbuja es un universo completo, con su propio Big Bang, sus galaxias, estrellas, planetas y quizá vida. Y la olla misma es infinita, por lo que la producción de universos nunca se detiene. Nuestro universo observable, todo lo que podemos ver con los telescopios más potentes, es apenas una pequeña región dentro de una de estas burbujas. Más allá de lo que podemos ver, nuestra burbuja continúa expandiéndose, y más allá, hay otras burbujas, cada una con su propia historia cósmica. Lo más sorprendente es que, en este escenario de inflación eterna, todo universo posible existe en algún lugar. Hay universos donde la gravedad es más intensa, universos donde las partículas tienen propiedades distintas, universos donde las estrellas brillan de otro color o donde las leyes de la física hacen imposible que exista la materia tal como la conocemos. Esto significa que podrían existir copias casi idénticas de nuestro universo, incluso con pequeñas diferencias. Universos donde tomaste otra decisión,
donde los dinosaurios nunca desaparecieron o donde la Tierra jamás se formó. Algunos científicos creen que podríamos detectar señales de colisiones con otras burbujas observando patrones extraños en la radiación que llena el espacio. Si nuestra burbuja chocó alguna vez con otra, podría haber dejado marcas de puntos más calientes o fríos que los telescopios podrían percibir. La inflación eterna también ayuda a entender por qué nuestro universo parece tan perfectamente ajustado para la vida. En un conjunto infinito de universos con leyes físicas aleatorias, algunos inevitablemente tendrán las condiciones adecuadas para la complejidad y la conciencia. Nosotros existimos en uno de esos raros universos amigables para la vida simplemente porque no podríamos existir en ningún otro lugar. Pero esta idea plantea preguntas profundas. Si todos los universos posibles existen, ¿qué hace especial al nuestro? ¿Somos solo un resultado al azar en una lotería cósmica infinita? ¿Y si el espacio es verdaderamente infinito, realmente importa lo que hacemos? Algunas teorías incluso van más lejos. ¿Y si nuestro universo entero existiera dentro de un agujero negro? Esto no es ciencia ficción, sino una propuesta científica seria que podría explicar algunos de los misterios más profundos sobre los orígenes cósmicos. Cuando una estrella masiva colapsa para formar un agujero negro, la matemática sugiere algo increíble. En lugar de crear un punto de densidad infinita, el colapso podría generar un nuevo espacio en expansión, formando lo que desde dentro parecería un universo. Imagina esto. Desde fuera de un agujero negro vemos la materia caer y desaparecer, pero desde dentro, el espacio mismo se expande a gran velocidad. Lo que desde afuera parece un callejón sin salida se convierte desde adentro en un nacimiento cósmico. Algunas coincidencias curiosas sugieren que los agujeros negros podrían estar profundamente conectados con la estructura de nuestro universo, como si guardaran dentro de sí los secretos de cómo surgen los universos. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente asombrosa. Si nuestro universo estuviera dentro de un agujero negro, entonces ese agujero negro existiría dentro de un universo padre más grande. Y ese universo padre podría, a su vez, estar dentro de otro agujero negro aún mayor, y así sucesivamente, formando una jerarquía infinita de universos anidados, donde cada universo está contenido dentro de un agujero negro del universo superior. Este modelo explica de manera natural la inflación cósmica. Cuando una estrella en el universo padre colapsa para formar el agujero negro que contiene nuestro universo, la compresión repentina podría haber desencadenado la expansión explosiva que llamamos Big Bang. Desde nuestra perspectiva, el espacio se infló dramáticamente dentro del agujero negro, mientras que para el universo padre simplemente se formó un agujero negro según las leyes normales de la física. La teoría también ofrece una explicación para la expansión acelerada de nuestro universo. Mientras más materia cae hacia nuestro agujero negro padre, esa energía se transfiere a nuestro universo interior, alimentando su expansión, lo que observamos como energía oscura. Simulaciones recientes muestran que el interior de los agujeros negros puede generar estructuras similares a las que vemos en nuestro universo. Galaxias, cúmulos y enormes vacíos cósmicos emergen de manera natural dentro de un agujero negro en rotación. Pero aún hay más. Cada agujero negro en nuestro universo podría contener su propio cosmos interior. Por ejemplo, el agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia podría albergar un universo entero, con sus propias galaxias, estrellas y planetas. Para cualquier ser que viviera allí, su cosmos se vería tan vasto y antiguo como el nuestro nos parece a nosotros. Esto abre una posibilidad sorprendente. Si la inteligencia y la tecnología pudieran desarrollarse dentro de estos universos, podrían crear sus propios agujeros negros, y cada uno de ellos generaría un nuevo universo. Universos dando lugar a otros universos en una cadena interminable de reproducción cósmica. Pero si nuestro universo está dentro de un agujero negro, ¿dónde existe realmente la información sobre nuestra realidad? Algunas teorías sugieren que la realidad podría ser una ilusión. Todo lo que percibimos en 3 dimensiones podría ser información codificada en una superficie bidimensional, como un holograma cósmico que proyecta nuestro universo a nuestro alrededor. Esto surge de estudiar los agujeros negros y el problema de la información. Cuando la materia cae en un agujero negro, parece desaparecer para siempre. Pero las leyes de la física dicen que la información no puede destruirse. Entonces, ¿dónde va esa información? La respuesta es asombrosa. No cae dentro del agujero negro. En cambio,
Se codifica en el horizonte de eventos, la superficie que marca el punto de no retorno. Desde nuestra perspectiva exterior, toda la información sobre la materia caída se conserva como patrones en esa frontera cósmica. Piensa en un espectáculo de sombras. Los títeres tridimensionales detrás de la pantalla proyectan sombras en 2 dimensiones que contienen toda la información sobre sus formas y movimientos. En un universo holográfico, nosotros podríamos ser esas sombras, seres tridimensionales cuya existencia completa está codificada en una superficie distante. Avances recientes sugieren que todo nuestro universo observable podría funcionar de esta manera. Toda la información sobre galaxias, estrellas, planetas y personas podría estar codificada en una superficie bidimensional en el borde del espacio, y lo que percibimos como realidad tridimensional sería una proyección holográfica de esa frontera cósmica. Las implicaciones son enormes. La cantidad de información en una región del espacio no depende de su volumen, sino del área de su superficie. Una esfera más grande no contiene muchas veces más información por su tamaño, sino proporcional al aumento de su superficie. Este principio podría incluso explicar lo que ocurrió antes del Big Bang. Si nuestro universo es una proyección holográfica, entonces el Big Bang no fue el inicio del espacio y el tiempo, sino el momento en que la información codificada en esa frontera cósmica comenzó a proyectar nuestra realidad tridimensional. Imagina que el antes del Big Bang no era espacio ni tiempo, sino simplemente información pura, grabada en una superficie invisible más allá de lo que podemos concebir. Algunos investigadores creen que nuestro universo podría ser como un holograma gigante, una proyección tridimensional creada a partir de datos guardados en una frontera cósmica. Para probarlo, buscan señales diminutas, como si el propio espacio estuviera pixelado, mostrando su verdadera naturaleza. Experimentos con instrumentos ultrafinos intentan detectar esos píxeles del cosmos, rastros de que la realidad no es tan continua como parece. Este enfoque también cambia lo que pensamos de los agujeros negros. Según esta idea, no serían monstruos espaciales tridimensionales que tragan todo, sino almacenes de información en 2 dimensiones, que solo parecen tener volumen desde nuestra perspectiva. Y cuando un agujero negro desaparece, lo que en realidad hace es devolver la información al tejido que proyecta nuestra realidad. Pero surge la gran pregunta: ¿cómo llegó esa información a esa frontera en primer lugar? Aquí entra en juego algo todavía más extraño: el mundo cuántico, donde lo imposible puede suceder. En ese nivel, de la nada puede surgir algo. Sí, literalmente. El vacío cuántico no es un vacío real, sino un mar inquieto de energía y probabilidades. En ese caos microscópico, de vez en cuando, puede ocurrir el evento más improbable, que un universo entero aparezca de la nada. Imagina una lotería cósmica en la que, de repente, el boleto ganador libera espacio, tiempo y toda la energía necesaria para encender un universo como el nuestro. Al inicio sería más pequeño que un punto invisible, pero crecería de forma descomunal en una fracción de segundo, hasta transformarse en un cosmos con galaxias, estrellas y planetas. Lo más sorprendente es que este proceso no rompería ninguna ley fundamental. Todo se equilibraría como en una especie de contabilidad cósmica perfecta. La energía positiva de la materia y la radiación se compensaría exactamente con la energía negativa de la gravedad. Aunque las probabilidades de que esto suceda son increíblemente bajas, en un océano infinito de posibilidades, hasta lo más improbable termina ocurriendo. Y no solo una vez, podría estar ocurriendo siempre. Universos enteros naciendo y muriendo en el silencio del vacío cuántico. La mayoría desaparecería en un instante, pero algunos, como el nuestro, tendrían la suerte de crecer y volverse complejos, permitiendo la existencia de estrellas, planetas, vida y conciencia. Cada universo que surge podría tener reglas distintas, fuerzas diferentes, leyes físicas únicas, incluso dimensiones inesperadas. Nosotros vivimos en uno en el que estas reglas permiten que estemos aquí, hablando de todo esto. Y si es así, entonces no hay un solo universo, podría haber infinitos universos, cada uno surgiendo de la nada, en un ciclo eterno de creación. No estamos solos. Nuestro universo podría ser solo uno entre infinitas realidades que existen al mismo tiempo en un gigantesco multiverso. Lo que ocurrió antes de nuestro Big Bang quizá esté sucediendo ahora mismo en otros universos, en rincones del cosmos que jamás podremos visitar. El multiverso no es una única teoría,
sino la conclusión a la que llegan distintas ramas de la física moderna. Todas apuntan a lo mismo: la realidad es mucho más grande y extraña de lo que vemos en nuestro cielo nocturno. Imagínalo como un archipiélago cósmico. Cada isla es un universo completo, con sus propias reglas y su propia historia. Algunos universos podrían estar tan cerca que incluso lleguen a rozarse entre sí, dejando huellas en el nuestro. Otros, en cambio, estarían tan alejados que jamás tendrían contacto. Y mientras tanto, nuevas islas siguen formándose en un mar infinito de posibilidades. En una versión cuántica del multiverso, cada decisión, cada evento, cada posibilidad genera una nueva rama de la realidad. Hay universos donde los dinosaurios nunca desaparecieron, otros donde la Tierra jamás existió, e incluso universos casi idénticos al nuestro, con otra versión de ti leyendo estas mismas palabras. Otra visión sugiere que cada burbuja de universo nace con su propio Big Bang, expandiéndose con leyes físicas distintas. Algunas burbujas serían estériles y aburridas. Otras, como la nuestra, permiten la aparición de estrellas, planetas, vida y conciencia. Y lo más desconcertante es que, en un multiverso infinito, la idea de antes y después deja de tener sentido. Los procesos que dieron origen a nuestro universo podrían estar ocurriendo en paralelo, ahora mismo, en otros mundos. Algunos científicos creen haber visto indicios, patrones en la radiación cósmica que podrían ser las cicatrices de choques entre universos. Si es así, sería la primera huella tangible de que no estamos solos en esta gran espuma cósmica. En un multiverso infinito, todo lo posible existe en alguna parte. Eso incluye versiones tuyas que tomaron decisiones diferentes, civilizaciones que jamás existieron aquí, o incluso universos donde las reglas de la física no permiten la vida. Esto plantea una pregunta profunda: si existen infinitos universos, ¿qué hace que el nuestro sea especial? ¿Somos un simple resultado al azar entre infinitas combinaciones? Pero también abre una puerta a la esperanza. Si nuestro universo tiene un final, eso no significa que todo termine. Otros universos seguirán naciendo y evolucionando, con nuevas formas de conciencia y experiencias que ni siquiera podemos imaginar. Quizá, incluso, nuestra propia conciencia esté conectada al multiverso de una manera más profunda de lo que creemos, permitiéndonos experimentar una sola rama de la infinitud de realidades posibles. El universo vibra como una campana, y esas ondas podrían ser ecos del tiempo anterior al tiempo. Ondas que viajan por el tejido del espacio llevando mensajes desde los momentos más violentos y misteriosos de la historia cósmica. Cuando dos agujeros negros chocan o dos estrellas de neutrones se funden, generan ondas gravitacionales, vibraciones en el tejido del espacio que se expanden como las ondas en un estanque. Pero las ondas más importantes quizá no sean las que ya detectamos, sino las que aún no hemos escuchado. Si alguna de las teorías sobre lo que ocurrió antes del Big Bang es cierta, entonces esas primeras vibraciones todavía están viajando por el universo, como ecos primordiales que comenzaron su viaje hace casi 14.000 millones de años. Podemos pensarlas como fósiles cósmicos. Así como un paleontólogo reconstruye criaturas antiguas a partir de huesos fosilizados, los astrónomos podrían reconstruir los eventos que ocurrieron antes del Big Bang siguiendo las huellas que estas ondas dejaron en el espacio. El problema es que, después de tanto tiempo viajando, esas ondas primordiales serían increíblemente débiles, como susurros perdidos en un océano de ruido. Detectarlas requiere instrumentos gigantes y precisos, capaces de registrar cambios minúsculos en el espacio. Y lo fascinante es que cada teoría sobre el origen predice un patrón distinto de ondas. Un universo cíclico que rebota tendría una melodía particular. Un choque de dimensiones ocultas produciría otra huella. Y un universo nacido de la nada cuántica mostraría un ritmo completamente diferente. Ya hemos logrado detectar ondas recientes, nacidas de fusiones de agujeros negros y estrellas, pero el gran tesoro sería encontrar esas ondas primordiales, un eco colectivo de lo que sucedió antes de nuestro Big Bang. Sería como leer un código cósmico, una especie de código de barras grabado en la frecuencia de esas vibraciones, revelando qué historia realmente ocurrió antes de todo. Las ondas gravitacionales tienen una ventaja única: viajan casi sin alterarse, atravesando el universo entero, incluso regiones donde la luz no podría pasar.
Son como mensajeros que llegan intactos desde una época donde el universo era demasiado caliente y denso para que existiera la luz. Los próximos detectores, mucho más grandes y sensibles, podrían ser capaces de escuchar esos susurros del pasado lejano. Satélites con láseres extendidos millones de kilómetros en el espacio se están diseñando para captar esas señales escondidas en la oscuridad del tiempo. Pero las ondas no son la única pista. Existe otro fósil cósmico, la radiación de fondo de microondas, el resplandor más antiguo del universo. Una luz extremadamente débil que aún llena cada rincón del espacio, como un eco térmico del Big Bang. Cuando los científicos la estudian en detalle, descubren diminutas variaciones de temperatura que revelan cómo estaba distribuida la materia en los primeros instantes. Y escondidas en esos patrones podrían estar las marcas de lo que pasó incluso antes del Big Bang. Es como mirar la superficie de un lago. Las olas que vemos hoy las provoca el viento actual, pero si observamos con cuidado, podemos descubrir ondas más profundas, huellas de algo que ocurrió antes de que el viento empezara a soplar. La radiación más antigua del universo, ese resplandor tenue que aún llena el espacio, podría esconder patrones profundos que revelen lo que ocurrió antes del Big Bang. Cada teoría sobre un universo previo predice huellas diferentes. Un universo cíclico dejaría repeticiones de patrones, como ecos de un ciclo anterior que todavía resuenan en el cielo. Un choque de dimensiones podría grabar formas geométricas extrañas, casi como círculos cósmicos impresos en la luz. Los mapas más precisos de esta radiación muestran detalles sorprendentes. En lugar de un patrón completamente aleatorio, aparecen alineaciones y simetrías inesperadas, como si algo más complejo hubiera ocurrido en los primeros momentos del cosmos. Uno de los hallazgos más intrigantes es que esos patrones parecen estar demasiado organizados para ser simples fluctuaciones al azar. Es como si hubieran sido moldeados por estructuras anteriores al Big Bang, influyendo en cómo nuestro universo se formó. Además, esta radiación también contiene señales de ondas gravitacionales muy antiguas. Y dependiendo de sus características, podrían contarnos si esas ondas nacieron durante la expansión inicial del universo, o si vienen de eventos aún más lejanos, previos a nuestro propio origen. La posibilidad más emocionante es que esta luz actúe como un diario cósmico de varios universos. Si el Big Bang no fue un comienzo absoluto, sino un rebote desde un colapso anterior, la radiación debería mostrar señales de haber sido reciclada, conservando rastros de épocas anteriores. Gracias a simulaciones cada vez más avanzadas, los científicos están comparando lo que predicen las teorías con lo que realmente observamos en el cielo. Y cada vez nos acercamos más a descubrir cuál de esas historias es la verdadera. Podemos pensar en esta radiación como una cápsula del tiempo cósmica. Contiene información de un universo recién nacido, pero quizá también secretos de lo que pasó mucho antes de que existiera nuestro propio espacio-tiempo. Sin embargo, para descifrar por completo este misterio, necesitamos entender algo aún más enigmático: la energía oscura. Es una fuerza invisible que está separando a las galaxias y acelerando la expansión del universo. Lo sorprendente es que constituye la mayor parte de todo lo que existe, y sin embargo no sabemos qué es realmente. Algunos científicos creen que la energía oscura podría estar conectada con el origen mismo de nuestro universo, como si fuera la huella que dejó el proceso que nos dio existencia. Podemos imaginarlo como la espuma de una bebida recién servida. El líquido sería la materia normal y la materia oscura, lo que forma galaxias y estrellas, mientras que la espuma sería ese exceso extraño, un subproducto del acto mismo de la creación cósmica. Lo más intrigante es que la energía oscura parece tener la intensidad exacta para permitir la existencia de estrellas, planetas y vida. Si hubiera sido más fuerte, nada se habría formado. Si hubiera sido más débil, el universo ya se habría colapsado sobre sí mismo. El hecho de que su valor sea perfecto para la vida sugiere que quizá esté relacionado con un proceso de selección cósmica, un mecanismo que decidió qué tipo de universo sería posible y en el que nosotros terminamos existiendo. Las observaciones más recientes muestran que la energía oscura no siempre fue la protagonista en la historia del universo. Al inicio, la materia y la radiación eran tan densas que la gravedad tenía el control. Solo hace unos pocos miles de millones de años la energía oscura tomó las riendas, acelerando la expansión del cosmos. Y aquí surge un enigma:
¿Por qué justo en la misma época en la que aparecía la vida compleja en el universo? Algunos científicos creen que la energía oscura no es constante, sino que cambia con el tiempo, y que su valor actual está conectado con la etapa en la que la inteligencia pudo surgir. Según distintos escenarios, podría crecer tanto que termine desgarrando todo, desde galaxias hasta átomos, o, al contrario, debilitarse y provocar un nuevo colapso cósmico seguido de un rebote. Quizá la energía oscura no sea una característica fundamental del universo, sino una huella fósil de los procesos que le dieron origen. Por eso, estudiando cómo evoluciona con el tiempo, podríamos descubrir cuál de las teorías sobre el antes del Big Bang está más cerca de la verdad. Se están preparando telescopios espaciales que medirán esta fuerza misteriosa con una precisión nunca vista. Su objetivo es responder la gran pregunta: ¿la energía oscura es realmente constante, o está cambiando, apuntando hacia nuestro verdadero origen cósmico? Pero hay un dilema aún más profundo: el propio concepto del tiempo. Decimos antes del Big Bang. ¿Pero qué significa antes si el tiempo mismo nació en ese instante? Nuestro lenguaje y nuestra lógica se basan en causas y efectos, en una secuencia de eventos. Sin embargo, al llegar al momento del Big Bang, esa secuencia se rompe. Antes de ese instante, simplemente no había un antes. Aún así, algo debió de encender la chispa. Algún proceso, alguna condición desconocida tuvo que iniciar el espacio y el tiempo. Pero, ¿cómo puede haber una causa sin el tiempo necesario para que ocurra? Es como preguntar qué hay más al norte del Polo Norte. La pregunta pierde sentido porque norte ya no existe más allá de ese punto. De la misma manera, antes solo tiene sentido dentro del marco del tiempo. Y aquí entra en juego la mecánica cuántica, con sus reglas extrañas. En ese mundo microscópico, la causalidad se vuelve difusa. Pueden ocurrir efectos sin causas claras, e incluso partículas que existen por instantes fugaces antes de desvanecerse sin dejar rastro. Algunas teorías sugieren que el tiempo mismo emergió de una realidad más profunda, donde las conexiones no eran secuencias de causa y efecto, sino correlaciones cuánticas. El Big Bang sería el momento en que esas conexiones se cristalizaron, dando lugar al flujo temporal que conocemos. Otra visión plantea que el tiempo no es continuo, sino que avanza en pequeños saltos, como los cuadros de una película. A escalas diminutas, el tiempo dejaría de fluir suavemente y se volvería discontinuo, rompiendo la idea de causalidad tal como la entendemos. Algunos científicos creen que el Big Bang pudo haber sido una transición, un salto desde una realidad extraña, donde el tiempo no fluía de manera continua, hacia la línea temporal estable que conocemos hoy. Teorías como la de las cuerdas sugieren que el tiempo podría no ser algo básico del universo, sino simplemente la manera en que seres tridimensionales, como nosotros, percibimos el movimiento a través de dimensiones ocultas. Otras propuestas van aún más lejos. El llamado principio holográfico plantea que el tiempo mismo podría ser una ilusión, una forma de organizar la información, como si todo lo que experimentamos fuera la proyección de datos grabados en una frontera cósmica bidimensional. Desde esta visión, preguntar qué había antes del Big Bang pierde sentido. El tiempo no sería una pieza fundamental de la realidad. Pero surge una pregunta aún más inquietante: ¿de dónde viene toda la información de nuestro universo? Piensa en ello. Cada partícula tiene propiedades, cada átomo una estructura única, cada estrella una historia distinta. Toda esa información existe y, según las leyes más profundas de la física, la información no puede crearse ni destruirse, solo transformarse o reorganizarse. Si el Big Bang hubiera surgido de la nada absoluta, habría roto esa regla fundamental. En cambio, si nuestro universo proviene de algo previo, entonces la información que hoy compone galaxias, planetas y vida ya debía existir de alguna forma antes del Big Bang. Una manera sencilla de imaginarlo es con el agua. Puedes congelarla, hervirla o dividirla en sus elementos, pero la cantidad total de H2O sigue siendo la misma. Con la información sucede igual. Puede codificarse en materia, energía o campos cuánticos, pero siempre debe conservarse. El principio holográfico ofrece una posible solución. Tal vez nuestro universo tridimensional sea la proyección de información que ya estaba grabada en una superficie cósmica antes de que existieran el espacio y el tiempo. El Big Bang sería como encender un proyector, haciendo que esos datos se convirtieran en la realidad que vivimos. Esto abre otras preguntas.
¿Esa información ya contenía los planos de galaxias y estrellas? ¿O eran solo patrones que con el tiempo se transformaron en la complejidad que vemos hoy? Incluso los agujeros negros parecen darnos pistas. Cuando engullen materia, la información de lo que cae queda registrada en su superficie, no perdida en su interior. Algunos llegan a proponer que nuestro universo entero podría estar dentro de un agujero negro mayor, con toda nuestra información codificada en su horizonte. Y si eso no fuera suficiente, la mecánica cuántica añade otro nivel de rareza. Una de sus interpretaciones dice que cada decisión cuántica crea nuevos universos paralelos, cada uno con su propia versión de la información. Desde esta perspectiva, nuestro cosmos sería solo una rama de un gigantesco árbol de realidades que empezó a ramificarse incluso antes del Big Bang. Otra teoría sugiere que el universo es cíclico, se expande, colapsa y vuelve a nacer una y otra vez. En cada ciclo, la información no desaparece, solo se reorganiza, evolucionando de generación en generación cósmica. Algunos científicos creen que la información podría ser aún más fundamental que el espacio o el tiempo. Desde esta visión, todo lo que existe, materia, energía, incluso las propias leyes físicas, sería el resultado de un gigantesco proceso de organización de información. Y si la información es lo más básico, entonces quizá no esté limitada a nuestro universo. Podría estar entrelazada con otros mundos posibles, formando conexiones invisibles que atraviesan los límites de la realidad. Ya en nuestro propio universo existe algo que parece sacado de la ciencia ficción. Cuando dos partículas se entrelazan, lo que le ocurra a una afecta instantáneamente a la otra, sin importar la distancia que la separe. Einstein lo llamaba acción fantasmagórica a distancia. Hoy sabemos que es real. Ahora imagina que esas conexiones misteriosas no se detienen en nuestra realidad, sino que cruzan a universos paralelos. Sería como si existiera una red cósmica de hilos invisibles que conectan nuestra existencia con infinitas otras. Podría ser, incluso, que la sorprendente precisión con la que nuestro universo parece estar ajustado para permitir la vida no sea casualidad. Quizás esas condiciones estén vinculadas con otros universos a través de esta red de información compartida. Si nuestro cosmos nació de un ciclo anterior o de una colisión cósmica, es posible que todavía conserve conexiones con ese universo previo. Eso significaría que rastros de lo que ocurrió antes del Big Bang podrían seguir presentes hoy, escondidos en las profundidades de la realidad cuántica. Imagina dos monedas mágicas. No importa dónde estén, siempre mostrarán resultados opuestos al lanzarlas. Ahora imagina que esa magia no solo cruza la distancia, sino también las fronteras entre universos. Esa es la idea de este entrelazamiento cósmico. Los investigadores incluso piensan que podríamos detectar señales de estas conexiones con experimentos más avanzados. Si partículas de nuestro universo estuvieran ligadas a partículas de otros mundos, dejarían huellas sutiles que podríamos medir. Si esto se confirma, las consecuencias serían asombrosas. El entrelazamiento cuántico podría ser una puerta de comunicación entre universos. A través de él, podríamos obtener pistas sobre lo que ocurrió antes del Big Bang, o incluso sobre la estructura más grande y profunda de la que nuestro universo forma parte. La idea del entrelazamiento entre universos no solo habla de física, sino que también toca algo mucho más profundo, la conciencia. Si los estados cuánticos pueden abarcar múltiples realidades, ¿qué hace que nosotros experimentemos una en particular y no otra? ¿Podría la conciencia jugar un papel en elegir qué versión del universo vivimos? En mecánica cuántica, una partícula puede estar en varios estados al mismo tiempo, como si existiera en múltiples posibilidades a la vez. Pero en el momento en que intentamos medir o observar lo que ocurre, esa nube de posibilidades se derrumba y solo queda un resultado. Este enigma, conocido como el problema de la medición, sigue siendo uno de los mayores misterios de la ciencia. Algunos piensan que la conciencia podría ser la clave. Es decir, que no solo observamos la realidad, sino que de algún modo la ayudamos a definirse. Si eso es cierto, entonces la aparición de seres conscientes en el universo no fue un accidente, sino una parte esencial de cómo el universo decide qué camino tomar entre todas las opciones posibles. Imagina que la realidad fuera un libro con infinitos finales posibles, y que cada línea de historia está escrita a la vez. Solo cuando alguien lo lee, la historia se fija en un rumbo.
La conciencia sería ese lector cósmico que selecciona qué versión de la realidad se vive. Esto podría explicar por qué nuestro universo parece tan ajustado para permitir la existencia de la vida y la inteligencia. Quizá no sea casualidad. Tal vez la conciencia eligió, retroactivamente, el tipo de universo en el que ella misma pudiera existir. Otros enfoques proponen que la conciencia no destruye las demás posibilidades, sino que simplemente nos conecta con una de ellas. En este caso, habría muchas versiones de nosotros mismos viviendo en universos paralelos con historias y leyes diferentes. Y aquí aparece otra pista. Estudios recientes en biología cuántica sugieren que ciertos procesos de nuestro cerebro podrían tener un componente cuántico. La memoria, la creatividad, la intuición e incluso el déjà vu podrían ser pequeñas ventanas a realidades alternativas donde los eventos se desarrollaron de otra manera. Pero la idea más radical es que la conciencia no sea un producto de la materia, sino algo aún más básico, tan fundamental como la gravedad o la energía. Si eso es así, entonces la conciencia pudo haber existido antes del Big Bang, formando parte del estado misterioso que dio origen a todo. En ese sentido, nuestra existencia consciente sería el universo volviéndose consciente de sí mismo. Un bucle cósmico que comenzó antes del tiempo y que, al mirarnos ahora, sigue completándose. ¿Qué pasaría si nuestro universo no estuviera hecho de materia o energía, sino de pura matemática que se manifiesta como realidad física? Esta idea radical sugiere que todo lo que vemos a nuestro alrededor, las partículas, las fuerzas, las leyes del universo, no son cosas materiales, sino relaciones matemáticas jugando según reglas lógicas. Piensa en un videojuego. Los personajes creen que su mundo es real. La espada se siente sólida, el fuego quema, la gravedad actúa como debería. Pero desde fuera sabemos que todo es solo un programa corriendo en una computadora. Tal vez nuestro universo sea la versión más avanzada de este tipo de realidad computacional. Esta hipótesis también explica por qué las matemáticas funcionan tan bien para describir el universo. No es que la matemática sea un invento humano que casualmente encaje con la naturaleza. Es que la naturaleza misma es matemática. Si esto es cierto, preguntar qué había antes del Big Bang cambia por completo. Las relaciones matemáticas no comienzan ni terminan como los objetos físicos, simplemente existen en un espacio abstracto de todas las estructuras posibles. Nuestro Big Bang podría haber sido el momento en que una estructura matemática específica comenzó a manifestarse como universo. Imagina el número pi contiene información infinita sobre círculos y geometría, pero no existe en ningún lugar ni en ningún tiempo, simplemente existe en el reino abstracto de la verdad matemática. De forma similar, nuestro universo podría ser una estructura matemática que se computa a sí misma. Los científicos que simulan la formación del universo en supercomputadoras han visto que reglas matemáticas simples pueden generar estructuras cósmicas increíblemente complejas. Galaxias, cúmulos de galaxias, vacíos enormes, todo emerge de ecuaciones básicas. Y aquí es donde se pone realmente extraño. Si la realidad es matemática, entonces cada estructura matemática posible podría corresponder a un universo real. Algunos serían demasiado simples o caóticos para permitir vida, pero otros podrían desarrollar complejidad suficiente para sostener conciencia. Incluso nuestra conciencia podría ser un proceso matemático ejecutándose sobre el sustrato del espacio-tiempo. Nuestro cerebro sería como una computadora biológica realizando algoritmos que crean la experiencia de ser conscientes. Pensamientos, emociones y percepciones serían operaciones matemáticas en la gran computación cósmica. Esto también explicaría por qué encontramos tanta belleza matemática en la naturaleza. No es solo estética, es reconocer estructuras matemáticas que son la esencia misma de la realidad. Si el universo es matemático, entonces lo que hubo antes del Big Bang no fue un estado físico, sino una condición matemática previa. Nuestro universo habría surgido cuando las reglas de consistencia matemática eligieron un algoritmo cósmico particular dentro de todas las posibilidades. Simulaciones avanzadas muestran que las matemáticas solas podrían ser suficientes para generar todo lo que observamos como realidad física. Sin materia, sin energía, solo reglas y relaciones. Pero incluso en un universo puramente matemático, podrían ocurrir transiciones que se vean muy diferentes de la evolución cósmica que conocemos. Nuestro universo podría estar viviendo en un falso paraíso,
Uno que parece estable pero que en realidad podría colapsar en cualquier momento, revelando la verdadera realidad cósmica que hay detrás de nuestra aparente tranquilidad. Aunque pensemos que el espacio está vacío, en realidad está lleno de campos de energía que lo atraviesan todo. Nuestro universo podría estar descansando en un estado de energía que parece estable, pero que no es el más profundo posible. Es como vivir en un alto plateau, se siente seguro, pero un pequeño empujón podría hacer que todo se deslice hacia un valle mucho más profundo. Imagina una pelota en un hoyo poco profundo en una colina. La pelota parece estable, pero con un pequeño empujón podría rodar hasta un lugar mucho más bajo. Nuestro universo podría ser esa pelota en un valle cósmico que se ve estable, pero no lo es. Si este colapso del vacío ocurriera, lo haría de forma instantánea y veloz, como si apareciera una burbuja de energía verdadera que se expande a la velocidad de la luz, convirtiendo todo lo que toca en un estado completamente diferente. Las leyes físicas dentro de esa burbuja serían totalmente distintas a las nuestras. Quizá los átomos no podrían formarse, y las fuerzas que conocemos serían demasiado débiles o demasiado fuertes para permitir cualquier estructura compleja. Aquí está la conexión con lo que vino antes del Big Bang. Si nuestro universo está en un estado de vacío falso, entonces el Big Bang podría haber sido el resultado de un colapso de vacío de un cosmos anterior. Toda nuestra realidad podría ser el interior de una burbuja que surgió en una estructura cósmica más grande y fundamental. Investigaciones recientes sugieren que ciertos campos de energía, como el que da masa a las partículas, podrían estar justo en este tipo de estado inestable. Esto significa que vivimos en una zona cósmica donde un colapso es posible, pero no inevitable. Si ocurriera, sería instantáneo, la burbuja se expandiría a la velocidad de la luz, y no habría ninguna advertencia. Al mismo tiempo, la probabilidad de que suceda en un año cualquiera es tan extremadamente baja que el universo podría seguir existiendo durante mucho tiempo antes de que ocurriera. Lo más asombroso es que este proceso podría estar ocurriendo constantemente en todo el cosmos. Si el espacio es infinito, cada evento posible, incluido el colapso de vacío, puede suceder una y otra vez, dando lugar a nuevas burbujas de realidad, cada una con sus propias leyes físicas. Algunas teorías sugieren que este mecanismo podría crear nuevos universos. Cuando aparece una burbuja de vacío verdadero, la diferencia de energía impulsa un periodo de expansión dentro de la burbuja, generando un nuevo cosmos con su propio Big Bang. Nuestro universo podría ser simplemente el interior de una de esas burbujas. En un escenario más especulativo, civilizaciones avanzadas podrían incluso provocar estos colapsos de vacío deliberadamente, ya sea por accidente con experimentos de alta energía o intencionalmente, como una manera de escapar de un universo moribundo. Si la conciencia puede influir en los procesos cuánticos, seres suficientemente avanzados podrían crear nuevos dominios cósmicos. Pero el colapso de vacío podría ser solo una de las formas en que los universos evolucionan y se reproducen. Al igual que los seres vivos, los universos podrían evolucionar, reproducirse y competir por sobrevivir, y nuestro cosmos sería el descendiente de universos exitosos que vinieron antes. Esto no es una metáfora, es una teoría científica seria que aplica principios de evolución al cosmos. Si los universos pueden reproducirse y sus hijos heredan versiones modificadas de sus leyes físicas, la evolución cósmica seleccionaría naturalmente universos que sean buenos para generar más universos. Incluso podríamos imaginar a los agujeros negros como órganos reproductores cósmicos. Cuando se forma un agujero negro, algunas teorías sugieren que podría crear un nuevo universo al otro lado de su horizonte de eventos. Las leyes y constantes de este universo bebé serían parecidas, pero no idénticas, a las de su universo padre. Al igual que los hijos biológicos se parecen a sus padres pero no son idénticos, los universos que producen muchos agujeros negros tendrían muchos hijos, y los que producen pocos tendrían pocos. Con el tiempo, el multiverso podría llenarse de universos diseñados para crear agujeros negros. Esto podría explicar por qué nuestro universo parece tan perfecto para la formación de estrellas, ya que las estrellas son las fábricas que crean agujeros negros. La teoría incluso hace predicciones que podrían comprobarse. Si la evolución cósmica es real, nuestro universo debería tener características que maximicen la producción de agujeros negros. Y, de hecho, parece que la fuerza de la gravedad,
las masas de las partículas y la velocidad de expansión de nuestro universo están justamente afinadas para producir la mayor cantidad posible de agujeros negros. Pero la evolución cósmica podría ser aún más compleja que solo reproducir agujeros negros. Si la conciencia puede influir en procesos fundamentales, entonces la vida inteligente podría tener un papel en esta reproducción. Civilizaciones avanzadas podrían aprender a crear nuevos universos deliberadamente, transmitiendo su conocimiento y valores a sus hijos cósmicos. Esto explicaría por qué nuestro universo parece tan perfecto para la conciencia y la complejidad. Los universos que permiten la vida inteligente serían más propensos a reproducirse a través de las actividades tecnológicas de sus habitantes. Universos estériles, incapaces de generar conciencia, serían callejones sin salida evolutivos. El tiempo de evolución cósmica es asombroso. Si cada generación de universos durara mucho más que la vida de nuestro universo, podríamos ser el resultado de miles de millones de generaciones de evolución cósmica. El Big Bang que creó nuestro universo podría haber sido solo el último nacimiento en una antigua línea cósmica que se remonta a épocas inimaginablemente lejanas. Existen diferentes maneras de reproducirse para los universos. Universos que nacen de colapsos de vacío, universos que surgen de agujeros negros y universos que se reproducen mediante la intervención consciente de seres inteligentes. Cada tipo de reproducción genera presiones evolutivas distintas, y algunos universos podrían incluso aprender a crear universos hijos con leyes físicas completamente diferentes, explorando nuevas posibilidades de realidad. Si la selección natural cósmica es real, entonces lo que ocurrió antes de nuestro Big Bang podría haber sido el acto reproductivo de un universo padre pasando su ADN cósmico para crear el nuestro. Podríamos ser solo una pequeña rama en un vasto árbol cósmico de vida. Y si los universos pueden evolucionar y reproducirse, ¿podrían también ser creados artificialmente? ¿Y si nuestra realidad completa fuera una simulación corriendo en una especie de computadora cósmica, y el Big Bang simplemente fue el momento en que alguien presionó el botón de inicio? Esto ya no es pura especulación. A medida que nuestro poder de cómputo crece, estamos empezando a crear simulaciones sofisticadas de universos. Civilizaciones mucho más avanzadas podrían simular universos enteros con seres conscientes que creen que su realidad es real, cuando en realidad está siendo calculada. La matemática detrás de esto es sorprendente. Una civilización apenas unos cientos de años más avanzada que nosotros podría tener suficiente poder de cómputo para simular toda la historia de nuestro universo observable con todo lujo de detalle. Podrían ejecutar millones de estas simulaciones al mismo tiempo, creando enormes poblaciones de seres que nunca sabrían que su realidad es artificial. Piensa en cómo los videojuegos han avanzado en las últimas décadas. Los personajes tienen comportamientos complejos y los mundos siguen reglas físicas coherentes. Ahora imagina esa tecnología avanzando durante miles o millones de años. Eventualmente, los seres simulados podrían volverse conscientes y empezar a preguntarse sobre sus orígenes cósmicos. Los estudios recientes muestran que no es necesario simular cada partícula del universo para crear observadores conscientes. Solo hace falta simular las partes y momentos que realmente observan. Es como un videojuego que solo renderiza lo que el jugador ve. Esto sugiere que nuestro universo podría generarse bajo demanda, en lugar de existir como una estructura ya completa. Cuando miramos galaxias lejanas con telescopios, la computadora que ejecuta nuestra simulación podría crear esas galaxias en tiempo real, asegurando que todo parezca consistente con la historia cósmica. El Big Bang podría haber sido simplemente el momento en que la simulación comenzó a funcionar. En lugar de preguntarnos qué pasó antes del Big Bang, deberíamos preguntarnos: ¿quién inició la simulación y por qué? ¿Intentaban entender su propio universo? ¿Era entretenimiento? ¿O querían preservar la conciencia de seres de su propia realidad? Algunas versiones de esta hipótesis sugieren que podríamos ser copias digitales de seres reales que existieron en un universo original no simulado. Toda nuestra historia cósmica podría ser una recreación de eventos reales, ejecutada por civilizaciones futuras tratando de comprender o preservar su pasado. Incluso podríamos detectar evidencia de los límites de cómputo en nuestro universo. Si es una simulación, esta estaría corriendo en recursos finitos, lo que podría crear pequeñas inconsistencias o errores en los bordes de lo que la simulación puede manejar.
Experimentos de física avanzada podrían revelar efectos de pixelación o errores de redondeo, indicando la naturaleza digital de la realidad. La hipótesis de la simulación también explicaría por qué nuestro universo parece perfectamente ajustado para la vida y la conciencia. Si estamos en una simulación, los programadores habrían configurado las leyes físicas para permitir complejidad. No desperdiciarían recursos en un universo aburrido donde nada interesante sucede. Pero lo más increíble es que los seres simulados podrían algún día desarrollar la tecnología para crear sus propias simulaciones. Podríamos estar viviendo en una jerarquía de simulaciones anidadas, con cada nivel creando el siguiente. El universo real, en la cima, podría ser tan diferente a nuestra experiencia que su naturaleza sería completamente incomprensible para nosotros. Si somos seres simulados, entonces la pregunta de qué ocurrió antes del Big Bang se convierte en una cuestión sobre las motivaciones y capacidades de quienes nos programaron. Todas estas teorías, aunque parezcan locas, no son solo filosofía. Hacen predicciones que pueden ponerse a prueba con experimentos reales. La ciencia avanza haciendo predicciones que pueden ser refutadas, y estas teorías exóticas nos dicen qué buscar en el universo real. Muchos de estos escenarios predicen señales observables que nuestros instrumentos actuales o futuros podrían detectar. Por ejemplo, los detectores de ondas gravitacionales ya están funcionando y son cada vez más sensibles. Los observatorios como LIGO y Virgo han detectado decenas de fusiones de agujeros negros y estrellas de neutrones, y la próxima generación de telescopios espaciales será lo suficientemente potente para captar las ondas gravitacionales primordiales, el eco de lo que ocurrió antes del Big Bang. Diferentes teorías sobre lo que ocurrió antes del Big Bang predicen distintas señales cósmicas. Por ejemplo, un universo que rebota crearía ondas con patrones relacionados con ciclos de expansión y compresión. Si universos colisionan, dejarían marcas características en la energía que emite la luz del cosmos. Y un universo que surge de fenómenos cuánticos generaría ondas con propiedades especiales que podemos detectar. La radiación cósmica de fondo, esa luz antigua que aún llena el universo, nos ofrece otra ventana hacia lo que pasó antes del Big Bang. Satélites como Planck ya han medido esta luz con detalle, mostrando pequeñas variaciones de temperatura que cuentan historias sobre los primeros momentos del cosmos. Misiones futuras medirán con más precisión cómo esta luz se polariza, lo que podría revelar información de épocas anteriores a la expansión que llamamos Big Bang. Los científicos buscan patrones demasiado organizados para ser producto del azar, lo que podría indicar que nuestro universo heredó estructuras de algo que existía antes del Big Bang. Otros estudios, como experimentos de partículas y observaciones astronómicas, nos ayudan a entender la estructura fundamental del universo. Por ejemplo, si nuestro universo vive en un estado inestable, ciertas colisiones de alta energía podrían revelar cómo podría cambiar o evolucionar. Observatorios avanzados como el telescopio espacial James Webb nos permiten ver galaxias muy lejanas, formadas cuando el universo era joven, revelando condiciones que existían antes de que el cosmos evolucionara de la manera que conocemos. Experimentos en laboratorios de mecánica cuántica buscan conexiones misteriosas que podrían ir más allá de nuestro universo, mientras que estudios de información cuántica podrían incluso mostrar límites que sugieran que nuestra realidad funciona como una simulación. Lo más emocionante es que distintas líneas de evidencia podrían apuntar a la misma teoría sobre el antes del Big Bang. Si las ondas gravitacionales, la radiación cósmica, los experimentos de partículas y las observaciones astronómicas coinciden, tendríamos pistas sólidas sobre lo que realmente ocurrió antes de que nuestro universo naciera. Independientemente de cuál teoría sea correcta, las implicaciones para la humanidad son enormes. Descubrimos que no somos exactamente quienes pensábamos ser. La imagen emergente de lo que existía antes del Big Bang cambia todo sobre nuestro lugar en el cosmos y nuestro destino como especie. Si nuestro universo forma parte de un ciclo cósmico eterno, entonces no estamos viviendo en el principio de todo, sino en medio de una historia infinita que se ha estado desarrollando por siempre. Nuestra existencia en este pequeño planeta representa solo un instante en un drama cósmico que ha ocurrido incontables veces antes y continuará mucho después de que nuestro sol se apague. Esto debería humillarnos, pero también nos da esperanza. Si la conciencia y la inteligencia han surgido en ciclos cósmicos anteriores, entonces lo que logremos como especie podría no perderse para siempre cuando nuestro universo eventualmente muera.
Los patrones de complejidad y conciencia que representamos podrían preservarse y continuar en futuros universos. Si nuestro universo surgió de la colisión de universos más grandes y complejos, entonces vivimos en los restos de un choque cósmico que ocurrió en dimensiones que apenas podemos imaginar. Toda nuestra realidad es la consecuencia de un accidente en un espacio mayor, lleno de mundos que nunca podríamos experimentar directamente. Y, sin embargo, este cataclismo cósmico creó las condiciones perfectas para que surgiera la vida y la conciencia. Si estamos viviendo dentro de un agujero negro, entonces cada agujero negro que observamos podría contener su propio universo, con galaxias, estrellas, planetas y quizás vida. Esto significa que el cosmos es mucho más vivo y complejo de lo que jamás imaginamos, con la conciencia surgiendo en lugares y escalas que apenas comenzamos a comprender. Si nuestro universo es una proyección holográfica desde un límite de 2 dimensiones, entonces todo lo que creemos real es en realidad información organizada a escala cósmica. Esto sugiere que la conciencia misma podría ser un elemento fundamental de cómo la información se organiza en patrones complejos. No somos solo observadores de la realidad, somos participantes activos en el cálculo cósmico que crea la existencia. La posibilidad más radical es que la conciencia determine qué versión de la realidad se vuelve real. Si el multiverso contiene todas las historias posibles al mismo tiempo, entonces la aparición de la conciencia podría ser lo que selecciona nuestra línea temporal cósmica particular entre infinitas alternativas. La conciencia no sería solo un producto de la evolución cósmica, sino un participante en la creación del cosmos. A medida que la humanidad desarrolle tecnología más avanzada, podríamos llegar a detectar e incluso interactuar con estas estructuras cósmicas mayores. Civilizaciones futuras podrían aprender a comunicarse entre universos, viajar a través de dimensiones extra, o incluso crear nuevos universos propios. La humanidad podría evolucionar de ser una especie planetaria a convertirse en una fuerza cósmica capaz de participar en los niveles más profundos de la realidad. Pero incluso si nunca alcanzamos tales capacidades, entender nuestro verdadero contexto cósmico cambia nuestra manera de pensar sobre el significado y el propósito. No somos accidentes aislados en un universo hostil. Formamos parte de una historia cósmica vasta, antigua y continua, donde la conciencia y la complejidad juegan papeles fundamentales. El universo que nos dio origen nació de algo aún más grande. Y todo lo que creamos a través de la ciencia, el arte, las relaciones y los sueños se convierte en parte de la herencia cósmica que influirá en lo que venga después. En un sentido muy real, somos el universo tomando conciencia de su propio potencial creativo infinito. El Big Bang no fue el principio. Fue una transición. Y nosotros no somos el resultado final de la evolución cósmica. Somos participantes en una historia sin principio ni fin, llena de transformación y descubrimiento. Lo que ocurra a continuación dependerá no solo de las leyes de la física, sino de lo que decidamos hacer con este breve momento de conciencia que se nos ha otorgado en este vasto escenario cósmico.